le quiero ceder la palabra a Javier Corral, por favor. Muchas gracias. Quiero, antes de hacer algunas valoraciones de carácter político y jurídico sobre la resolución del tribunal, recuperar 2 o 3 datos de este proceso en el que el Instituto Federal Electoral modificó el reglamento de radio y televisión y que me parece son fundamentales. Porque en el fondo de toda esta discusión, lo que ha estado es un embate a la reforma electoral del 2007, como bien lo señaló Alberto Aziz Nazif, que prohibió la contratación de propaganda electoral en radio y televisión, comercial en radio y televisión a partidos, candidatos y particulares. Y que obviamente mermó las ganancias económicas multimillonarias de las empresas de medios de comunicación electrónica, particularmente la televisión. Pero no solo afectó los ingresos, achicó la correa de transmisión, la correa de manejo con el que el duopolio de la televisión maneja a una buena parte de la clase política de este país, en los distintos partidos, ámbitos de gobierno y poderes. Los ingresos, no menores en términos de sus ganancias multimillonarias, serían un factor incluso soportable si no hubieran perdido esta capacidad de chantaje, de intimidación, con el que acercaban o retiraban a los personajes políticos a sus oficinas para negociar o tiempo privilegiado o tarifa preferencial. El embate empezó, hay que decirlo con toda claridad, no por la reforma del 2007 como un modelo ineficaz de comunicación política, porque siempre se le adjudicó a la reforma del 2007 y luego a la reforma del 2008, ya propiamente la legal, que el modelo de comunicación era muy lento, porque se habían establecido prácticamente 10 días para el cambio de spots. Y entonces se dijo, este es el modelo que nos pusieron los legisladores, los diputados y los senadores, un modelo que no puede ni contrastar, ni replicar, ni responder dinámicamente como supone en agilidad competitiva una competencia electoral. Y todo se lo cargaron a la reforma constitucional y a la reforma electoral. Pero lo que no se dijo es que el escollo mayor o el escollo verdadero había sido creado en el reglamento de radio y televisión, en la Comisión de Radiodifusión del IFE, bajo una inaudita presión de las televisoras, en las que el instituto quedó ya desde ese momento bajo 2 tensiones: la presión de los concesionarios de la televisión y el abandono de los partidos políticos a la reforma electoral del 2007 y del 2008, porque fueron los partidos políticos los que consintieron el modelo de 10 días para cambiar los spots en televisión y en radio. Ese es el primer antecedente que hay que recuperar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en el 2009 todos nos dimos cuenta que ese modelo no solo spotero, la tiranía del spot, este modelo de soundbites no funciona para la política electoral, menos funciona que los partidos políticos puedan cambiarlos cada 10 días. Y de eso se hizo cargo, a pesar de la posición blandengue del sistema de partidos, el Instituto Federal Electoral. Y lo que hay que también recuperar es que esa reforma se dio entre presiones absolutamente groseras
porque si alguien estaba perfectamente enterado y consultado, pues eran los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que lo acreditaron con 3 desplegados en un tono amenazante, absolutamente intimidatorio, al Instituto Federal Electoral, casi diciéndoles, nomás se atrevan a hacerlo y verán quiénes somos nosotros. El gran paso fue que, a pesar de esa campaña de intimidación, 4 consejeros electorales, 4, el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, a quien tenemos el privilegio de recibir esta mañana como participante de esta asamblea informativa de la MEDI, Alfredo Figueroa, Benito Nasif y Macarita Vázquez Elizondo, votaron a favor de ese cambio al reglamento. ¿En medio de qué? De una campaña de intimidación que decía y que proponía como principal asunto que el IFE arriesgaba la elección del 2012, porque ellos no iban a cumplir ese cambio al reglamento porque no estaban obligados a lo imposible. Este era más o menos el tono como acostumbran a hablar los varones de la televisión ante las instituciones del Estado, porque este es el lenguaje de fuerza, este es el lenguaje de chantaje, este es el lenguaje de intimidación. Y de este ambiente estaban absolutamente enterados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no viven en Roma, viven en México, donde estuvieron enterados de la campaña de intimidación y del extremo bochornoso al que se llegó, porque hay que decir aquí con toda claridad, no solo fueron consultados, no solo se les remitió el proyecto, no, tuvieron participación directa en el Comité de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral. El PRI y el Partido Verde Ecologista de México cedieron sus lugares, sus asientos en el Comité de Radiodifusión a personeros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión disfrazados de legisladores, pero que todos sabemos son representantes o de la CIRT en la Cámara de Diputados o de la telebancada. Por primera vez, el PRI jubilaba a uno de sus antiguos y permanentes representantes en esa comisión de radiodifusión, Carlos Ortiz Tejeda, lo hicieron secretario de capacitación ideológica, lo quitaron de la comisión de radiodifusión y se lo dieron el lugar ni más ni menos que al representante de las televisoras. Hasta allá llegó la posición de la CIRT. Fueron los que discutieron ese reglamento. O sea, no solamente fueron consultados, participaron de una manera grotesca. En el fondo eso es lo que está detrás de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que es un absurdo y es un despropósito que este tribunal se pliegue unánimemente al capricho de las televisoras. He calificado el hecho como vergonzoso, la resolución como escandalosa, el momento como signo de demolición, porque no hay sustento constitucional alguno, ni legal, ni reglamentario, para que el IFE deba consultar a los sujetos regulados que de alguna manera no son los actores directos del proceso. Ahora resulta, decía Jesús Cantú, que cuando el Congreso legisle sobre X materia, tendrá necesariamente que consultar a los sujetos regulados.